La verdad es que esta semana pasada, pensando en este día, pensando en el jueves, pues tenía un pensamiento para compartir con todos vosotros. Pero llegado el domingo y el lunes, en fin, todo lo que hemos estado viviendo a través de la situación que nos ha tocado vivir, pues es verdad que no podía concentrarme, no podía centrarme en lo que estaba pensando, en lo que estaba meditando para compartir con vosotros. Y entonces la palabra ya el lunes me traía a otros versículos que no sé si son totalmente los adecuados para este jueves, pero eran los que venían a mi mente y a mi corazón y los que me servían en ese momento para consolarme a mí, y yo pienso que también deben servir para consolarnos a todos nosotros. Es verdad que nuestro gozo y nuestro deleite está en conocer mejor la palabra de Dios, disfrutar de sus enseñanzas, disfrutar de sus promesas, aplicando todo lo que el Señor quiere a través de su palabra enseñarnos y dejar con nosotros para nuestra vida. Es para eso por lo que se expone y se estudia de forma sistemática la Biblia, para ir recibiendo, como lo están haciendo nuestros ancianos, para que nosotros vayamos recibiendo todo el consejo de Dios, que es importante para nuestra vida. Pero hoy toca traer una palabra de consuelo para todos nosotros, para toda la familia espiritual de Tatiana, unos más cercanos, otros menos, pero digo más cercanos, menos cercanos en la carne, pero sí todos muy cercanos como familia espiritual. Y necesitamos que esta palabra de consuelo esté basada en la verdad de la Biblia, que es la palabra de Dios. Son sus promesas, son sus palabras que siempre traen consuelo a todos nosotros. Esta palabra era Apocalipsis, el capítulo 1, y los 8 primeros versículos del libro de Apocalipsis. Creo que siempre tienen un mensaje, pero también tienen un consuelo para todos nosotros. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Ya recordáis que en su carta el apóstol dijo: lo que hemos oído, lo que hemos visto, eso es, o lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso es lo que anunciamos. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia,
Gracia y paz a vosotros, del que es, y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene en las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Precioso mensaje que si nosotros cerráramos en este momento nuestra Biblia y pensáramos en su lectura, pensaríamos en el gozo que nos trae esta palabra, pero también la veracidad de sus promesas que esperamos se cumplan en todos nosotros. El mensaje que está dando el ángel aquí a Juan es verdad que tiene un destino. El versículo 4 dice Juan a las 7 iglesias. Tiene uno destinatario, a las 7 iglesias que están en Asia. Y ya sabéis que el número 7 en la Escritura tiene una especial relevancia y siempre va asociado con algo completo, cumplido, pero también perfecto, el número perfecto. En el Antiguo Testamento son muchas ocasiones que se usan para manifestar la grandeza de nuestro Dios. En la época de José, en Egipto, recordáis que en Jueves nos lo va explicando y enseñando Samuel, nos hablan de 7 años de abundancia y 7 años también de escasez, y la complicación que todo aquello trajo en la familia de Jacob. En la conquista de Jericó, con Josué, el pueblo de Israel por 7 días daban una vuelta a la ciudad. El 7º día, el número 7, dieron además 7 vueltas. Sonaron las bocinas, el pueblo gritó y las murallas cayeron, aquella muralla de aquella ciudad, la ciudad de Jericó. En el Nuevo Testamento 7 palabras pronunció nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y aquí en Apocalipsis, donde hemos leído, además de las 7 iglesias, vemos 7 espíritus, 7 candeleros, 7 estrellas, 7 sellos. Pero como decimos, el mensaje tiene su destino. Unas iglesias que aquí el texto nos menciona. 7 iglesias. A las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Iglesia con sus virtudes, pero también iglesia con sus carencias, a las que el Señor las conocía, estaba pendiente de ellas, de sus situaciones, y cuando tenía que disciplinar o por lo menos exhortar, exhortaba, y cuando tenía que consolar, consolaba. Iglesias con su carencia que Juan no menciona. Y daba a entender que este mensaje abarcaba la totalidad de la historia de la Iglesia
y que estas iglesias representaban las características de todas las congregaciones. El saludo de este versículo 4 dice: gracia y paz del Señor Jesucristo, del que es, del que era, del que ha de venir. Y creo que todos sabéis lo que significa la gracia. La gracia es el favor inmerecido de Dios y la fuerza que se precisa en la vida cristiana cada día. La fuerza que los cristianos necesitamos cada día para continuar hacia adelante. Pero la paz es la serenidad que capacita al creyente para hacer frente a todas las circunstancias que nos rodean, a todas las situaciones que a veces nos llegan y que si no fuera por la paz que el Señor también nos está proporcionando, esa seguridad que Él nos da, si no fuera por ella, si no fuera por esa paz que nos capacita y que el creyente ha de hacer frente, la verdad es que muchas situaciones, muchas cosas no se podrían soportar. Y esta gracia y esta paz solo puede venir de quien viene para todos nosotros. Esta gracia y esta paz solo puede venir del que es, el que era y del que ha de venir, de nuestro Señor Jesucristo, al que esperamos con anhelo, esperamos con deseo. El lunes, cuando estábamos en el cementerio y tuvo que hablar Eliezer, la verdad es que yo no hubiera sido capaz de decir una palabra en ese momento y en esa situación. Pero Eliezer, con toda su templanza y toda la serenidad y toda la paz que el Señor nos proporciona, solo comenzó con unas palabras: Dios es bueno. Dios es bueno. Y a partir de ahí explicó y daba razón de por qué Dios es bueno. No era un mensaje de elocuencia, no era un mensaje de exhortación, era un mensaje de consuelo. Antoñeta, dando testimonio a compañeras de su grupo de lectura, de la serenidad y la paz con la que Tatiana estaba aceptando su enfermedad, aparejada del sufrimiento, aparejada de todo lo que esa situación conlleva: hospital hoy, hospital mañana, dolores por aquí, sufrimientos por allá. La respuesta ha sido de esas compañeras, de esas amigas, es que no lo pueden entender. No podemos entender lo que nos estás diciendo, cómo esta persona, esta joven, está viviendo esta situación. Esto ocurre, o esto se acepta, o lo aceptáis y lo manifestáis porque sois vosotros. Porque ¿cómo es posible hablar y tener paz en medio de las lágrimas? Tener paz en medio de esta situación. Una de ellas, un poco cercana, decía: yo no puedo aceptar, yo me rebelo contra Dios, contra la situación, contra esto que se está viviendo. Yo me rebelo, no lo puedo aceptar. Pero claro, esto es posible, o solo posible,
por la seguridad que nos da el Señor Jesucristo. El versículo 5 que nosotros hemos leído, y es quizás donde vamos a centrar un poco nuestra atención en esta tarde, dice que, bueno, para mí este versículo es un gozo pararme en estas palabras y leer despacio cada frase que Juan está escribiendo, porque cada uno de los títulos que se le están otorgando a nuestro amado Salvador, estos títulos nos alientan, nos llenan de gratitud, nos consuelan y nos ayuda a seguir hacia adelante. Y dice primero este versículo 5, y de Jesucristo, el testigo fiel. Y la experiencia de cada uno de nosotros, de todos los creyentes, sabemos que es un testigo de nuestra vida, porque sabe, es una persona cercana y tan cercana que vive con cada uno de nosotros. Es un testigo fiel, pero un testigo que testificará fielmente de cada uno de nosotros. Más adelante, refiriéndose o hablando con las 7 iglesias, a cada una de ellas le decía: yo conozco tus obras, yo sé quién eres, yo estoy cerca de ti, yo vivo a tu lado, está con nosotros, vive con nosotros. El testigo fiel. Y es el único testigo digno de confianza para ti y para mí, porque muchas personas nos pueden haber defraudado y pueden testificar de forma condicionada para no aliviar nuestro error, sino al contrario, pueden hacer que nuestros problemas y nuestras cargas se agraven porque no son fieles. Pero nuestro amado Salvador siempre dice la verdad y Él testificará siempre con la verdad, porque Él es la verdad y es la vida. Y Él no solo es nuestro mediador, sino además es nuestro abogado. Ya no quiero citar versículos que todos conocemos de memoria. Abogado tenemos para con el Padre, ¿verdad? A Jesucristo el justo. En segundo lugar, cita en este versículo 5, refiriéndose al Señor Jesucristo, dice: el primogénito de los muertos. El primogénito de los muertos. Juan está relacionando esta frase con su resurrección. Él fue el primero en levantarse de entre los muertos para no morir jamás, para vivir para siempre. El sepulcro fue la matriz que le dio a luz y Él es el único que ha regresado de entre los muertos con cuerpo glorificado, y sabemos que los que somos suyos le seguiremos en la resurrección. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios: primicia de los que durmieron es hecho. Él dice también en Juan capítulo 11: yo soy la resurrección y la vida, y el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Primicia de los que durmieron. Muchos le seguirán, muchos le seguiremos en esa resurrección, porque Él mismo dice en el capítulo 14 de Juan: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Hay muchas moradas y sabemos que el Señor
Para Tatiana ya tenía preparado su lugar, ya tenía preparado su morada. Y es que, queridos hermanos, el diseño que Dios ha hecho de los hombres, el diseño que Dios ha hecho de las personas, ha sido un diseño para vivir eternamente. Él ha venido para dar vida, para vivir eternamente. Nuestro Dios, en su gracia y en su misericordia, decidió darnos vida en Jesucristo, y todos los que en Él creen, todos los que en Él confían, todos los que en Él depositan totalmente su confianza, todos viviremos eternamente. Y sabemos que ya, para los que se han adelantado de nosotros, los que nos han precedido, los que se han marchado con el Señor, pues ya no habrá más llanto, ya no hará falta más quimioterapia, ni hará falta más insulina, ni pastillas para la tensión, ni pastillas para el corazón. No habrá más llanto, no habrá más dolor. Hay un versículo del profeta Isaías, del capítulo 60, que cuando estaba pensando en estas cosas, pues venía a mi mente. Capítulo 60, los versículos, bueno, desde el 18 al 20. Pero el versículo 20 dice: no se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Los días de tu luto serán acabados. El primogénito de los muertos. No podemos olvidar tampoco las palabras del apóstol Pablo, que me vaya a permitir leerlas. Las palabras que tenemos en Romanos, capítulo 14, creo que se mencionaron en el cementerio el otro día. Dice, bueno, solamente voy a leer un par de versículos. Romanos 14, versículo 7 dice: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Y si repetiéramos estos versículos, lo hemos repetido algunas veces cantando, al final somos del Señor. Somos de Él, sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Somos su propiedad, somos suyos. Nos ha inscrito en el libro de la vida. Es el que nos controla, el que nos tiene controlados en todo momento. Somos su propiedad. Y si Él nos reclama por ser de su propiedad, como propiedad suya, si Él nos reclama en nuestra juventud, en nuestra niñez, en nuestra madurez, a la edad que podamos tener, si Él nos reclama, Él es nuestro dueño, y Él nos puede llevar con Él cuando Él lo desee. Somos su propiedad, y nos puede reclamar para su coro celestial, nos puede reclamar para su multitud de adoradores. Nos lleva porque Él es nuestro dueño.
Cuando cada mañana pues uno se levanta y piensa y va pensando en el día que se te presenta, en el día que tienes por delante, pues piensa, es verdad, somos del Señor, somos suyos. Cada domingo que nos reunimos para recordar su muerte y recordar su resurrección, cuando vamos a tomar el pan, cuando estamos tomando de la copa, yo recuerdo con gozo, queridos hermanos, que Cristo me ha hecho suyo, que soy del Señor, sea que vivamos, sea que muramos, estemos donde estemos, somos del Señor. Cristo nos ha hecho suyo, pero el gozo también, y mi gozo particular, y creo que es el gozo de cada creyente, es que también yo lo he hecho mío. El Señor es mi posesión. El Señor, además de ser mi dueño, es porque yo quiero que Él sea mi dueño. Sigue el apóstol Juan diciendo en este versículo: el primogénito de los muertos y el soberano, refiriéndose al Señor Jesucristo, el soberano de los reyes de la tierra, el soberano, el que todo lo controla, el que todo lo tiene. Y esto nos habla de la posición final que nuestro Señor ocupará, donde cada rodilla se doblará ante Él y cada lengua al final tendrá que confesar que Él es el Señor. Cada rodilla, cada lengua tendrá que confesar que Él es el Señor, porque es el soberano de los reyes de la tierra. Pero sigue diciendo este versículo 5, dice, al que nos amó. Y si vais siguiendo cada frase de la que está pronunciando aquí el apóstol, nos damos cuenta que este cuarto título que encontramos en este versículo es una expresión que enfatiza su fiel actitud hacia lo suyo. Y Él no solo nos amó cuando murió por nosotros en la cruz, sino que tenemos la certeza y la seguridad de que Él nos ama hoy. Nos está amando hoy y nos está amando en este mismo minuto, en este mismo instante. Y podríamos ir citando versículos y versículos que nos demuestran que esto es una realidad, que el Señor está cuidando de cada uno de nosotros como el buen pastor, pero cuidándonos con amor. El apóstol Pablo, recordaba este versículo de Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, identificado, crucificado, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Pero sigue diciendo, es refiriéndome a ese al que nos amó, el cual me amó. Qué palabra más hermosa pronuncia el apóstol. Qué expresión o qué convencimiento de este hombre que quiere vivir con Cristo, que quiere identificarse con Cristo, porque el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tenemos que hablar del amor de Dios y tenemos que hablar de Él, de ese amor, porque Él es amor. El amor de nuestro Dios es un amor inefable, es un amor que no puede ser explicado, que a veces nos gustaría explicar las cosas como 2 y 2 son 4,
y dar ejemplos de cómo, ¿verdad?, se produce este resultado. Pero es un amor inefable, es un amor que no puede ser explicado, que no puede ser descrito con palabras, por tener unas cualidades excelsas, divinas, eternas. Por tanto, el amor de Dios es para vivirlo, para disfrutarlo, es para sentirlo profundamente en nuestros corazones. Es uno de sus atributos comunicables. Y esto es lo que Dios quiere que se manifieste en todo aquello que a Él lo ama, que esto también se manifieste en cada uno de nosotros, que este amor corra y corra por la vida de los creyentes, que seamos canales por donde corre su amor por nosotros. Siempre me ha llamado la atención las palabras de Jesús a Pedro a la hora de encomendarle el ministerio. Y recordáis que cuando el Señor podía tener palabras de reproche contra Pedro por su actitud de haberle negado en la situación en la que el Señor estaba viviendo, en el patio de Anás y de Caifás, donde Pedro dice: no le conozco, no sé quién es. Pero cuando el Señor se acerca a él después de su resurrección y quiere encomendarle una labor, no le reprocha nada, no va con el látigo y dice: ahora merece que yo te dé a ti los golpes, la negación que tú has tenido conmigo. Y lo que le pregunta es: Pedro, ¿sabéis cómo sigue, no? ¿Qué le pregunta? ¿Pedro me ama? Y lo hace por 3 veces. Y es que el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo sufre. El amor no tiene envidia. Y es que la medida de nuestra fe y nuestra fidelidad se demuestra en lo que amamos al Señor. Y no podemos devolverle a nuestro Dios, al que nos amó. ¿Qué podemos devolverle cada uno de nosotros? También amor. El 5.º título de este versículo 5 dice: y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Dios enseñó a su pueblo que la vida de la carne en la sangre está. Y cuando Cristo derramó hasta la última gota de su sangre en la cruz, la entregó voluntariamente por ti y por mí. Él murió por amor. Él murió por nosotros. Y por tanto no podemos tomar a la ligera el eterno valor de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Venid luego, dice el profeta, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y el apóstol Pedro escribió: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pero el Señor, aún en nuestra condición, dice el versículo 6, que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y dice el escritor:
A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y queridos hermanos, sentimos la separación de Tatiana. Nos duele como la de otros jóvenes que en el camino vamos perdiendo, personas queridas que se nos van adelantando. Nos duele, pero a pesar de eso tenemos que dar gloria a nuestro Dios por su seguridad y por la seguridad que tenemos, que, como en esa canción que cantaba, nuestra eternidad está con Él y es la ciudad que anhelamos. Nuestra ciudadanía al final está en los cielos. Que el Señor bendiga su palabra.